Esteban se rió cuando vio a su esposa levantarse de la mesa. No fue una risa fuerte, fue peor, una sonrisa pequeña, arrogante, como si Adriana solo estuviera haciendo otro de sus dramas. «Déjala», dijo, sin apartar la mirada de Renata. «Mañana volverá». Algunos familiares bajaron la cabeza, otros fingieron no haber escuchado, pero Adriana sí lo escuchó. Se detuvo durante un segundo, apretó la servilleta entre sus dedos y siguió caminando. No gritó, no lloró delante de ellos, no le pidió explicaciones y no miró hacia atrás. Esteban volvió a levantar su copa. Todavía sonreía, porque estaba seguro de algo. Adriana siempre lo perdonaba, siempre regresaba. Pero aquella noche, cuando Esteban llegó a casa, la sonrisa desapareció. Introdujo la llave, la giró, nada. Lo intentó otra vez. La puerta no abrió. Entonces vio un sobre blanco pegado junto a la cerradura. Tenía su nombre, y dentro solo había una llave, un documento firmado y una frase escrita por Adriana. «Te reíste cuando me fui, ahora entra, si todavía puedes». Esteban sintió un vacío en el pecho. Sacó el teléfono. Llamó a su esposa. 1 vez, 2 veces, 5 veces. Adriana no respondió. Entonces recibió una notificación del banco. Después otra, y otra más. Su acceso a las cuentas de la empresa había sido suspendido. Las tarjetas compartidas estaban bloqueadas, y la casa que durante años creyó suya ya no estaba bajo su control. Por primera vez aquella noche, Esteban dejó de pensar en dónde estaba su esposa y empezó a preguntarse, ¿qué sabía ella? Porque Adriana no había abandonado solamente aquella mesa, había abandonado el matrimonio, había cerrado la puerta y se había llevado consigo algo que Esteban nunca creyó que pudiera perder, el control. Pero lo que él todavía no sabía era que aquella casa cerrada sería apenas la primera pérdida. Se quedó parado frente a la puerta, con la llave inútil todavía en la mano. La calle estaba en silencio. Las luces del jardín, las mismas que él había mandado instalar hacía 3 años para impresionar a unos socios, seguían encendidas, indiferentes a lo que estaba pasando. Volvió a leer el documento. Era una carta breve, firmada por una abogada cuyo nombre no reconoció. Hablaba de una separación de bienes, de una protección legal sobre la vivienda, de plazos que ya se habían cumplido. Esteban no entendía cómo algo así podía haberse completado sin que él lo notara. Él firmaba contratos todos los días. Él revisaba cada documento importante de la empresa. ¿Cómo no había visto este? Marcó de nuevo el número de Adriana. El teléfono sonó, distante, y luego se cortó. Marcó el número de Lucía. Su hija no contestó tampoco. Se sentó en el primer escalón de la entrada, todavía con el traje de la cena, todavía con el aroma del vino en los labios. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban no tenía un plan. Buscó el número de su contador, Rodrigo, un hombre que llevaba 12 años trabajando con él. «Rodrigo, necesito que revises algo ahora mismo», dijo, tratando de sonar firme. Hubo un silencio incómodo del otro lado. «Esteban, hay una investigación interna abierta desde hace 2 semanas. Pensé que ya lo sabías». Esteban sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Qué investigación?» «Sobre gastos, sobre transferencias que no cuadran». Adriana firmó la solicitud como parte del consejo. Esteban colgó sin despedirse. Miró la casa a oscuras, la casa que él creía suya, y por primera vez se preguntó cuánto tiempo llevaba Adriana construyendo aquel silencio. Recordó su risa en la cena. Recordó lo fácil que le había resultado reírse, y ahora, sentado en la fría escalinata de una casa que ya no podía abrir, esa risa le parecía la peor decisión de su vida. Buscó en su teléfono los mensajes de los últimos días, tratando de encontrar alguna señal que hubiera pasado por alto. No había amenazas, no había advertencias, solo el silencio habitual de Adriana, ese silencio que él siempre había interpretado como aceptación. Recorrió con la mirada la fachada de la casa, las ventanas oscuras, el jardín cuidado, todo lo que hasta esa mañana había considerado suyo sin condiciones.
Por un momento pensó en forzar la cerradura, en llamar a un cerrajero, en resolver el problema como resolvía cualquier obstáculo en la empresa, pero algo en el tono de la nota, en la letra firme de Adriana, le dijo que aquello no era un descuido que pudiera arreglarse con un cerrajero, era una decisión. Y las decisiones de Adriana, recordó con incomodidad, rara vez se tomaban sin haber sido pensadas hasta el último detalle. 24 años atrás, Esteban Duarte no tenía nada de esto. Tenía un taller pequeño, alquilado, con las paredes húmedas y una deuda que lo perseguía cada fin de mes. Adriana Campos trabajaba entonces en una oficina de contabilidad y fue ella quien, sin saberlo todavía, cambiaría el rumbo de su vida. Se conocieron en una fiesta de un amigo en común. Esteban hablaba con una energía que llenaba cualquier habitación, contando planes que sonaban más grandes que su realidad. Adriana lo escuchó con atención, no porque le creyera todo, sino porque detrás del entusiasmo notó algo raro en aquellos años. Disciplina real. Empezaron a salir. Adriana revisaba sus números los domingos, en la mesa de la cocina de su pequeño apartamento, señalando errores que él prefería no ver. «Aquí estás perdiendo dinero», le dijo una tarde con el lápiz en la mano. No por falta de trabajo, por falta de orden. Esteban se rió, pero la escuchó. Empezó a organizar mejor sus cuentas. Empezó a ganar más clientes. Y en menos de 2 años, el pequeño taller se transformó en una empresa formal, con un nombre propio y una cartera de clientes que crecía cada mes. Adriana no solo aportó ideas, aportó dinero. Una herencia pequeña que había recibido de su abuela sirvió para pagar el primer local propio, el que años más tarde se convertiría en la sede central de la compañía. El documento de compra llevaba los 2 nombres. Esa cláusula, en apariencia menor, sería años más tarde una de las piezas más importantes de todo lo que estaba por venir. Se casaron en una ceremonia sencilla, sin lujos, porque el dinero todavía se destinaba al negocio. Adriana dejó su empleo en la oficina de contabilidad para dedicarse por completo a la empresa que estaban construyendo juntos. Llevaba las cuentas, negociaba con proveedores, atendía a los primeros clientes importantes. Esteban decía en cada cena con socios que ella era el motor silencioso de todo. Lo decía con orgullo genuino. En esos años nadie dudaba de la sociedad entre ambos. Cuando nació Lucía, Adriana redujo su presencia diaria en la oficina, pero nunca dejó de participar en las decisiones importantes. Firmaba documentos, revisaba balances, asistía a reuniones clave. Esteban solía decir, frente a sus empleados, que ninguna decisión grande se tomaba sin ella. Los primeros años de la empresa no fueron fáciles. Hubo meses en los que apenas alcanzaba para pagar los sueldos del pequeño equipo que habían formado, y noches en las que Adriana, con Lucía todavía muy pequeña dormida en la habitación de al lado, se sentaba con Esteban a repasar números hasta encontrar la forma de cumplir con cada compromiso. Nunca fue una relación de un solo lado. Esteban tomaba las decisiones finales, pero rara vez lo hacía sin consultarla primero. Fue en esa época cuando, durante una cena familiar, Esteban le hizo una promesa que Adriana nunca olvidaría. Pase lo que pase con la empresa, esta casa y esta familia siempre serán nuestras, de los 2. Nunca vas a quedar afuera de nada. Ella lo recordaría, palabra por palabra, muchos años después, cuando esa promesa ya no significara nada para él. La empresa creció. Pasaron de un pequeño taller a una compañía con presencia en varias ciudades, dedicada a la distribución de materiales de construcción. Los primeros contratos grandes llegaron gracias a una relación que Adriana había cultivado con un antiguo cliente de su época como contadora. Esteban firmaba los acuerdos, Adriana los hacía posibles. Durante esos años, la casa donde vivían fue adquirida con recursos combinados, pero el terreno original, la base sobre la cual se construyó, provenía de la familia de Adriana. Un detalle que, en ese momento, no le pareció importante a nadie. Simplemente era parte de la vida que estaban construyendo juntos. Aunque ambos aportaron dinero para construirla, el terreno heredado y los documentos originales mantuvieron la vivienda legalmente protegida a nombre de Adriana.
Lucía creció viendo a sus padres como un equipo. Recordaba a su madre revisando planos de nuevas sucursales, a su padre presentándola en las reuniones como la que realmente sabe lo que está pasando aquí. Fueron años felices, sin perfección, pero con una base sólida. Adriana no imaginaba entonces que esos mismos años se convertirían más tarde en la evidencia silenciosa que necesitaría para protegerse. El éxito no llegó de golpe. Llegó poco a poco, como una marea que Esteban confundió con su propio mérito. La empresa se expandió a 2 nuevas provincias, los ingresos se multiplicaron, y con ellos, la forma en que Esteban se veía a sí mismo también cambió. Empezó por cosas pequeñas, una reunión importante a la que Adriana no fue invitada, para no complicar la agenda, según él. Una decisión sobre un nuevo proveedor que se tomó sin consultarla, aunque ella había trabajado meses en esa negociación. Adriana lo dejó pasar. Pensó que era simple distracción, presión del crecimiento, pero las señales se acumularon. En una cena con inversionistas, Esteban presentó la historia de la empresa sin mencionar una sola vez la participación de su esposa. Habló de mi visión, de mi esfuerzo, de los años que yo sacrifiqué. Adriana, sentada a su lado, sonrió por cortesía. Nadie notó que apretaba la copa con más fuerza de lo normal. Esa noche, de regreso a casa, ella se lo mencionó con calma. Hoy hablaste como si hubieras hecho todo esto solo. Esteban la miró con extrañeza. No fue mi intención. Estaba nervioso. Quería que confiaran en mí. Adriana lo dejó pasar otra vez. Pero el patrón continuó. Los gastos de la empresa comenzaron a incluir partidas que ella no reconocía. Cenas costosas, viajes que no figuraban en ningún proyecto concreto, regalos cuyo destino nunca quedaba claro. Cuando preguntaba, Esteban respondía con evasivas. Son gastos de representación. Así funciona este negocio ahora. Adriana empezó, sin decirlo en voz alta, a guardar copias de ciertos documentos, no por sospecha de algo concreto todavía, simplemente por costumbre, por orden, por esa disciplina que siempre la había caracterizado. Las decisiones importantes empezaron a tomarse en reuniones a las que ella ya no era convocada. Un socio nuevo, más joven, comenzó a aparecer en las fotos de la empresa junto a Esteban, mientras el nombre de Adriana desaparecía lentamente de los comunicados internos. Cuando ella lo notó y lo mencionó, Esteban minimizó el asunto. Es solo una cuestión de imagen. La empresa necesita verse más moderna. Lucía, entonces una adolescente, empezó a notar también los cambios. Cenas en las que su padre llegaba tarde, oliendo a perfumes que no eran los de su madre. Llamadas que Esteban contestaba alejándose del comedor. Adriana nunca comentó esas cosas frente a su hija. Prefería protegerla del desgaste, aunque eso significara cargar sola con la incertidumbre. Una noche, revisando unos documentos que Esteban había dejado sobre el escritorio de la casa, Adriana encontró una factura de un hotel en la ciudad, fechada en un día en que él le había dicho que estaría de viaje en otra provincia. No dijo nada. Guardó una copia. Fue la primera vez que sintió con claridad que la distancia entre ellos ya no era casualidad. Era una decisión que Esteban estaba tomando día tras día, sin decírselo directamente. Poco después, la empresa organizó un almuerzo para reconocer a los empleados con más años de servicio. Adriana, que había trabajado allí desde antes de que existiera un solo empleado contratado, no fue incluida en la lista de honores. Cuando lo mencionó, Esteban se justificó diciendo que la lista la armó Recursos Humanos, no yo, como si eso resolviera algo. Adriana no insistió, pero esa noche, por primera vez, sintió algo distinto a la tristeza. Sintió una alerta clara, silenciosa, que le decía que la persona con la que había construido todo aquello estaba empezando a reescribir la historia sin ella. Pero Adriana todavía no sabía que, mientras su nombre desaparecía de la empresa, otra mujer empezaba a ocupar su lugar. Renata Salcedo llegó a la empresa como consultora externa, contratada para modernizar la imagen corporativa. Tenía 38 años, una carrera sólida en comunicación empresarial y una seguridad que Esteban encontró irresistible desde la primera reunión. Ella lo escuchaba hablar de sus planes con un interés
que hacía tiempo Adriana ya no mostraba, o que Esteban ya no se molestaba en buscar en casa. Las reuniones de trabajo se alargaron, los mensajes de texto se multiplicaron. Esteban comenzó a justificar cada ausencia con proyectos, viajes, cierres de negocios que no podían esperar. Renata, por su parte, veía en él a un hombre poderoso, dueño de una empresa próspera, generoso con los regalos y seguro de sí mismo. No sabía, o prefería no preguntar, cuánto de ese poder dependía todavía de la mujer que Esteban mencionaba cada vez menos. Adriana empezó a notar los patrones con más claridad. Una colonia distinta en las camisas, un horario que ya no coincidía con ninguna agenda oficial. Una llamada que Esteban cortó apenas ella entró a la habitación. En lugar de confrontarlo de inmediato, decidió observar. No por miedo, por estrategia. Sabía que un reclamo sin pruebas solo le daría a Esteban la oportunidad de negar, de convencerla de que estaba exagerando, como había hecho tantas veces antes con asuntos menores. Empezó a prestar más atención a los movimientos bancarios de las cuentas compartidas. Encontró un pago recurrente a un departamento que no reconocía. Encontró reservas de restaurantes en fechas que coincidían con supuestos viajes de trabajo. Cada hallazgo lo guardaba, en silencio, en una carpeta digital que solo ella conocía. Una tarde, mientras esperaba a Esteban en el estacionamiento de la empresa, lo vio salir junto a Renata. No se tocaban, no había ningún gesto evidente, pero la forma en que él le sostenía la puerta, la manera en que ella le sonreía, hablaban un idioma que Adriana conocía bien, porque alguna vez había sido ella quien recibía esa misma atención. Esa noche no dijo nada. Se limitó a observar a su esposo cenar, hablar del día, quejarse del tráfico, como si nada hubiera cambiado. Empezó también a fijarse en pequeños detalles que antes hubiera ignorado. Un boleto de estacionamiento con una hora que no coincidía con ninguna reunión oficial, una fragancia nueva en el auto de la empresa, un mensaje que Esteban cerró de golpe al verla entrar al estudio. Ninguno de esos detalles, por separado, probaba nada. Juntos, empezaban a formar un dibujo que Adriana ya no podía ignorar. Al día siguiente, Adriana buscó a una vieja amiga de la universidad, ahora abogada especializada en derecho societario y familiar. Se llamaba Marcela Ibarra. Se reunieron en un café discreto, lejos de las oficinas de la empresa. «Necesito que me expliques algo», dijo Adriana con la carpeta sobre la mesa. «Quiero entender qué es legalmente mío en todo esto». Marcela revisó los documentos con calma profesional. «Adriana, esto es más sólido de lo que imaginas. La casa se construyó sobre un terreno que era tuyo antes del matrimonio. Tienes participación registrada en la empresa desde su formalización. Y hay actas de reuniones donde tu firma aparece en decisiones clave». Adriana sintió, por primera vez en meses, algo parecido al alivio. No porque quisiera destruir a Esteban, sino porque por fin entendía que no estaba tan desprotegida como él parecía creer. «Quiero hacer esto bien», dijo, «sin escándalos, sin que Lucía sufra más de lo necesario». Marcela asintió. «Entonces vamos a construir un plan, pero vas a necesitar paciencia y pruebas más sólidas de lo que está pasando con la empresa». Esa noche, de regreso a casa, Adriana miró a Esteban servirse una copa de vino, ajeno por completo a lo que ella acababa de empezar a construir. Adriana todavía no sabía hasta dónde tendría que llegar, pero si alguna vez alguien confundió tu paciencia con debilidad, entenderás por qué decidió guardar silencio un poco más. Y si quieres descubrir cómo termina esta historia, suscríbete y acompáñanos hasta el final. Las semanas siguientes, Adriana se movió con una calma que sorprendía hasta a ella misma. Siguió acudiendo a las cenas familiares, a los eventos de la empresa, sonriendo cuando era necesario, sin que nada en su comportamiento delatara lo que sabía. Marcela le había advertido que cualquier movimiento apresurado podía costarle la ventaja legal que estaba construyendo. La ley protege a quien actúa con orden, le había dicho, no a quien actúa con rabia. Adriana empezó a reunir con paciencia los documentos que probaban tanto su participación en la empresa como los gastos irregulares de Esteban.
Encontró correos donde se autorizaban pagos a proveedores que, tras una revisión más profunda, no existían formalmente. Encontró un contrato de alquiler a nombre de una sociedad desconocida para el departamento donde Esteban se reunía con Renata. Cada documento lo entregaba a Marcela, quien los organizaba con la meticulosidad de quien construye un caso pensado para no fallar. Un antiguo empleado de confianza de la empresa, Fabián Rueda, quien había trabajado junto a Adriana desde los primeros años del taller, se acercó a ella un día en la oficina con evidente incomodidad. «Señora Adriana, hay movimientos en las cuentas que no me cuadran. No quiero meterme en problemas, pero usted merece saberlo». Fabián le mostró reportes internos que mostraban transferencias hacia cuentas relacionadas con Renata, disfrazadas como pagos de consultoría que nunca se ejecutaron por completo. Adriana le agradeció, con la misma serenidad de siempre, y guardó también esa información. Empezaba a formarse una imagen clara. Esteban no solo la estaba traicionando emocionalmente, estaba usando recursos de la empresa, recursos que también eran de ella, para sostener una relación paralela. Hubo, sin embargo, un momento en que Adriana estuvo a punto de detenerse. Fue una noche en que Esteban llegó temprano, algo inusual, y se sentó con ella en la sala, hablando de un viaje que habían hecho años atrás, recordando con cariño el nacimiento de Lucía. Por un instante, Adriana vio en él al hombre del que se había enamorado. Sintió el peso de 24 años de vida compartida y se preguntó si valía la pena romper todo eso por lo que estaba descubriendo. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en el balcón, con la carpeta de documentos sobre las piernas, mirando la ciudad iluminada. Pensó en Lucía, en cómo reaccionaría, en si algún día la entendería. Pensó en los primeros años, en el pequeño taller, en las tardes revisando cuentas juntos. Por un momento consideró cerrar la carpeta, olvidar lo que había encontrado y seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Era más fácil. Nadie se enteraría de su duda. Nadie sabría que, incluso después de todo, todavía una parte de ella deseaba que aquel hombre volviera a ser quien fue alguna vez. Pero entonces recordó la factura del hotel, los pagos a la sociedad desconocida, la mirada de Esteban al salir del estacionamiento junto a Renata. Recordó también la manera en que él, en la última junta directiva, se había referido a ella como «mi esposa», que ya no participa mucho en estos temas, frente a inversionistas que alguna vez la habían respetado como socia. Esa frase, dicha con una sonrisa casual, terminó de convencerla. No estaba actuando por venganza. Estaba actuando para proteger lo que había construido, para proteger a su hija, para proteger su propia dignidad. Al día siguiente, retomó el plan con Marcela con más determinación que nunca. «Quiero que todo se haga en orden», dijo Adriana. «Primero la casa, después las cuentas compartidas, y solo si es necesario, la posición en la empresa». Marcela asintió, satisfecha con la claridad de su clienta. «La casa está resuelta legalmente desde hace tiempo, Adriana. Solo necesitas activar la protección que siempre tuviste. El resto lo construimos con cuidado». Empezaron a preparar los documentos para activar formalmente la protección legal de la vivienda, un proceso que, gracias al terreno original heredado por Adriana, resultaba mucho más simple de lo que Esteban jamás hubiera imaginado. También prepararon una solicitud de protección de las cuentas personales compartidas, respaldada en los gastos irregulares detectados. Y con la información aportada por Fabián, comenzaron a estructurar una denuncia interna dentro del consejo de la empresa, solicitando una auditoría formal de los movimientos financieros de los últimos 2 años. Adriana sabía que ese último paso sería el más delicado. No buscaba destruir la empresa que había ayudado a construir. Buscaba que se supiera la verdad y que las consecuencias recayeran sobre quien había tomado las decisiones equivocadas. Durante ese proceso, Lucía comenzó a notar que su madre pasaba más tiempo con Marcela, que hablaba por teléfono en voz baja, que revisaba documentos hasta tarde. «¿Está todo bien, mamá?», le preguntó una noche. Adriana la miró con ternura, sin darle detalles todavía. «Todo va a estar bien, hija. Solo estoy ordenando algunas cosas.
No era momento de involucrarla. Pero pronto, la verdad llegaría también a ella, de una forma que Adriana hubiera querido evitar. La cena de aniversario de la empresa se planeó con meses de anticipación. 20 años desde la fundación formal de la compañía, un evento que reunía a socios, familiares y antiguos colaboradores en un salón elegante del centro de la ciudad. Esteban insistió en que fuera una celebración memorable. Contrató un salón de lujo, invitó a inversionistas importantes y pidió que Renata estuviera presente, presentándola ante algunos socios como la responsable de nuestra nueva imagen corporativa. Adriana asistió como siempre digna y serena. Lucía también estaba presente, sentada cerca de su madre, sin sospechar todavía la magnitud de lo que estaba a punto de presenciar. Durante el brindis, Esteban habló largamente de su trayectoria, de los sacrificios que había hecho, de la visión que lo había llevado tan lejos. Mencionó a Adriana solo una vez, de forma casi protocolar, como «mi esposa», que me acompañó en los inicios. Algunos socios antiguos, que recordaban perfectamente el papel real de Adriana en la fundación de la empresa, intercambiaron miradas incómodas. Renata, sentada cerca de Esteban, sonreía con una seguridad que no pasó desapercibida para nadie en la mesa. Algunos invitados, incómodos, buscaron temas de conversación que evitaran mirar directamente hacia esa parte del salón. Otros, más cercanos a la familia desde hacía años, no pudieron evitar cruzar miradas cargadas de preguntas silenciosas. Fue durante la conversación posterior al brindis cuando ocurrió el momento decisivo. Un socio antiguo, buscando ser amable, mencionó los primeros años del taller, el terreno donde se había construido la primera oficina. «Ese terreno era de tu familia, ¿no, Adriana?», preguntó dirigiéndose a ella con respeto. Antes de que Adriana pudiera responder, Esteban intervino con una risa ligera, la misma risa despectiva que últimamente usaba para minimizar cualquier mención al pasado. «Bueno, técnicamente sí, pero sin mi visión ese terreno seguiría siendo un lote vacío». Adriana ayudó, claro, como cualquier esposa apoya a su marido. El comentario cayó como una piedra en medio de la mesa. Lucía, sentada frente a su padre, sintió que algo en su interior se quebraba. Miró a su madre esperando una reacción, pero Adriana simplemente sonrió con calma, sin responder al comentario, y continuó la conversación con el socio antiguo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, esa noche, algo cambió en el ambiente. Renata, que había estado observando la dinámica entre ellos durante toda la cena, notó algo extraño en la forma en que ciertos socios trataban a Adriana, con un respeto que contradecía la versión que Esteban le había contado sobre una esposa que ya no participaba en el negocio. Más tarde, en la mesa familiar, durante el postre, la tensión llegó a su punto máximo. Un primo lejano de Esteban, bebido y sin filtro, comentó en voz alta: «Esteban, cuéntales cómo Adriana consiguió el primer contrato grande con la constructora Robles. Esa historia siempre me pareció increíble». Esteban, incómodo, trató de cambiar de tema, pero el primo insistió ajeno a la tensión que crecía en la mesa. Finalmente Esteban respondió con sequedad: «Ese contrato lo cerré yo. Adriana solo hizo la primera llamada». Adriana lo miró fijamente, por primera vez esa noche, con una expresión que no era de calma, sino de una tristeza profunda y silenciosa. No dijo nada sobre el contrato. Simplemente se levantó, con la elegancia que la caracterizaba, y anunció que necesitaba tomar un poco de aire. Fue en ese momento, al pasar cerca de la mesa principal, cuando escuchó a Esteban decir, dirigiéndose a Renata con una copa en la mano: «No te preocupes por ella. Adriana siempre hace estos dramas. Mañana va a estar como si nada». Y entonces se rió. Esa risa pequeña, arrogante, la misma que marcaría el resto de la noche. Adriana se detuvo un segundo, apretó la servilleta que aún tenía en la mano, y siguió caminando, sin mirar atrás, sin decir una palabra, dejando en la mesa un silencio que varios de los presentes recordarían durante mucho tiempo. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, vio a su madre alejarse con dignidad, mientras su padre volvía a levantar la copa, todavía sonriendo, todavía convencido de que aquello no significaba nada. Adriana no volvió a esa mesa. Salió del salón,
subió a un auto que ya la esperaba y se dirigió directamente a la oficina de Marcela, donde los documentos finales llevaban semanas preparados, esperando únicamente su firma. Firmó cada uno con pulso firme. La solicitud de protección legal de la vivienda, la solicitud de protección de cuentas compartidas y la denuncia formal ante el Consejo de la empresa, solicitando la auditoría inmediata de los movimientos financieros vinculados a gastos de representación de los últimos 2 años. Todo quedó activado esa misma noche, antes de que Esteban regresara a una casa que, para entonces, ya no podía abrir. Cuando Esteban finalmente logró comunicarse, horas después con Rodrigo, su contador, y luego con un abogado de la empresa que había sido notificado apenas esa madrugada, comenzó a entender la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. La casa nunca había cambiado de dueña aquella noche. Siempre había estado legalmente protegida a nombre de Adriana. Esteban nunca prestó atención. Nunca hizo preguntas, porque estaba convencido de que todo le pertenecía. Y ahora, esa certeza acababa de desaparecer. La cerradura había sido cambiada esa misma tarde, después de que Marcela confirmara que Adriana podía solicitar una medida de protección temporal sobre la vivienda. Las cuentas compartidas quedaron temporalmente protegidas mientras se revisaban los movimientos irregulares. Marcela había preparado cada solicitud con semanas de anticipación, y el acceso de Esteban a ciertas cuentas empresariales fue suspendido de forma preventiva, como parte del protocolo estándar ante una denuncia formal de irregularidades financieras presentada por un miembro del Consejo. Esteban pasó esa noche en un hotel, sentado en el borde de la cama, revisando una y otra vez los documentos que Rodrigo le había enviado. Todo estaba en orden, todo era legal, y eso, de alguna manera, dolía todavía más. No podía culpar a Adriana de haber actuado de forma injusta. Solo podía culparse a sí mismo por no haber visto, durante años, lo que tenía frente a sus ojos. Al día siguiente, la noticia de la auditoría se filtró rápidamente entre los empleados de la empresa. Los rumores se multiplicaron. Algunos hablaban de fraude, otros de malversación, otros simplemente de una crisis interna sin precedentes en la historia de la compañía. El consejo directivo, formado por socios que habían trabajado con Esteban durante años, convocó una reunión de emergencia. Adriana, como parte legítima del consejo desde la fundación de la empresa, asistió con la misma serenidad que la había acompañado durante todo el proceso. Presentó junto a Marcela la documentación reunida, los gastos irregulares, los pagos a la sociedad vinculada a Renata, los contratos que no coincidían con proyectos reales. Los socios escucharon en silencio, con expresiones que iban de la sorpresa a la indignación. Uno de los fundadores originales, un hombre mayor que había conocido a Esteban desde los inicios del taller, tomó la palabra. Esto compromete gravemente la reputación de la empresa. Necesitamos una investigación externa inmediata y considerar la suspensión temporal de Esteban en sus funciones ejecutivas. La moción fue aprobada, casi sin oposición. Esteban, convocado a la reunión mediante una notificación formal, llegó tarde, visiblemente desgastado, y se encontró con un ambiente que apenas reconocía. Los mismos socios que semanas atrás celebraban su liderazgo, ahora lo miraban con una mezcla de decepción y cautela. Intentó defenderse, hablar de su visión, de los años de trabajo, de los resultados que había conseguido para la empresa. Pero los números, presentados con precisión por Marcela y respaldados por la documentación de Fabián, hablaban con más fuerza que cualquier discurso. Fue suspendido temporalmente de sus funciones ejecutivas mientras se completaba la investigación externa. Su despacho fue precintado esa misma tarde. Al salir del edificio que él mismo había ayudado a construir desde cero, Esteban sintió, por primera vez, el peso real de lo que estaba perdiendo. No era solo dinero. Era el lugar donde había construido su identidad durante más de 20 años. Esa misma noche, intentó comunicarse con Renata, buscando algo de estabilidad en medio del caos. Ella tardó horas en responder. Cuando finalmente lo hizo, su tono ya no era el mismo. Esteban, hay reporteros preguntando por la empresa.
Hay rumores sobre pagos a mi nombre. Necesito que me expliques exactamente qué está pasando. Esteban intentó minimizar la situación, hablar de malentendidos, de exageraciones de Adriana, pero Renata, inteligente y observadora, ya había comenzado a investigar por su cuenta. Descubrió que buena parte del estilo de vida que Esteban le había mostrado durante los últimos meses dependía de recursos que no eran realmente suyos, sino de una empresa que ahora estaba bajo investigación formal. Descubrió también que la seguridad económica que él proyectaba estaba mucho más ligada a la estructura construida junto a Adriana de lo que él jamás había admitido. «Necesito distancia», le dijo Renata en una llamada breve días después. «No puedo estar cerca de esto. No puedo arriesgar mi nombre por una relación que empezó con mentiras». Esteban intentó convencerla, prometió resolver todo, prometió que la situación era temporal. Pero Renata ya había tomado su decisión. Renata comprendió que no conocía al hombre que tenía delante. Conocía la versión que él había construido para impresionarla. La ruptura no fue dramática, fue fría, calculada, definitiva, y para Esteban marcó apenas el inicio de una soledad que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Enfrentarlo de inmediato o guardar silencio hasta conocer toda la verdad? Las semanas siguientes fueron para Esteban una sucesión de pérdidas que se acumulaban sin darle tiempo a asimilar cada una. La investigación externa confirmó gran parte de las irregularidades detectadas: pagos a proveedores inexistentes, contratos de consultoría inflados, transferencias que terminaban en cuentas vinculadas a Renata bajo figuras legales poco claras. El consejo directivo, tras revisar el informe final, decidió mantener la suspensión de Esteban. Como parte del acuerdo final y de la reparación por los daños económicos comprobados, Esteban cedió una parte importante de sus acciones y perdió el control ejecutivo de la compañía. Adriana, en cambio, vio reforzada su posición dentro del consejo, no por venganza, sino porque los documentos y las actas de años atrás demostraban, sin lugar a dudas, su participación constante y su criterio prudente en las decisiones importantes. Varios socios, incluso, propusieron que ella asumiera un rol más activo en la dirección general, propuesta que Adriana aceptó con la misma calma con la que había enfrentado todo el proceso. Los antiguos aliados de Esteban comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a eventos de negocios dejaron de llegar. Las llamadas que antes recibía a diario se volvieron esporádicas, luego casi inexistentes. Descubrió, con amargura, que buena parte del respeto que había recibido durante años estaba más relacionado con su cargo que con su persona. Un antiguo socio con quien había cerrado algunos de los tratos más importantes de la empresa lo citó a un café solo para decirle, con incomodidad evidente, que prefería mantener distancia hasta que la situación se aclarara del todo. Esteban entendió en ese momento que la palabra aclarara era una forma amable de decir que ya nadie confiaba en su versión de los hechos. Incluso Rodrigo, el contador que lo había acompañado durante más de una década, comenzó a limitar sus conversaciones a lo estrictamente necesario, cuidando cada palabra como quien camina sobre un terreno que ya no reconoce como firme. Pero la pérdida que más le dolió no llegó desde la empresa. Llegó desde su propia casa, en la nueva y modesta vivienda que había alquilado tras dejar el hotel. Lucía, que durante semanas había evitado hablar directamente con él, decidió finalmente visitarlo. No fue una visita cálida. Se sentó frente a él con los brazos cruzados y le hizo la pregunta que llevaba semanas guardando. «¿Por qué dijiste esa noche que mamá solo hizo una llamada? Sé que no es verdad. Siempre lo supe, pero necesitaba escucharte admitirlo». Esteban intentó justificarse, hablar de los nervios, de la presión de esa noche, de años de trabajo que quizás había exagerado en su propio relato. Lucía negó con la cabeza, con una expresión que mezclaba tristeza y decepción. «No es solo esa noche, papá. Es todo. Empezaste a hablar como si mamá nunca hubiera existido en esta historia, y ella nunca dijo una palabra en su contra. Nunca. Ni siquiera ahora». Esteban bajó la mirada. No tenía una respuesta que no sonara vacía. «Te sigo queriendo»,
dijo Lucía con la voz quebrada, pero ya no te admiro como antes, y no sé cuánto tiempo me va a tomar volver a hacerlo. Se levantó y antes de irse, agregó una frase que Esteban jamás olvidaría. Creíste que mamá callaba porque no podía hacer nada, pero te equivocaste. Ella estaba viendo todo y esperando. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Esteban solo en un departamento que no reconocía como propio, rodeado de cajas a medio desempacar y de una vida que apenas unos meses atrás le parecía sólida e inquebrantable. En los días siguientes, intentó reconstruir algo de su rutina. Buscó asesoría legal para entender qué le quedaba realmente. Una participación minoritaria en la empresa, algunos ahorros personales que Adriana nunca había tocado, y la posibilidad, remota, de reconstruir su reputación con el tiempo. Pero lo que más pesaba no era la lista de bienes perdidos. Era la certeza, cada vez más clara, de que la caída no había comenzado con el sobre en la puerta. Había comenzado años atrás, en cada pequeña decisión de desprecio, en cada mención borrada, en cada promesa que dejó de cumplir sin darse cuenta del costo real. Adriana, mientras tanto, se enfocaba en reconstruir su propia vida. Retomó, con más fuerza que nunca, un rol activo dentro de la empresa que ayudó a fundar. Empezó también por primera vez en años a dedicar tiempo a proyectos personales que había dejado en pausa. Retomó la pintura, una afición de juventud, y comenzó a acompañar más de cerca los planes profesionales de Lucía. No hablaba de Esteban en público. No necesitaba hacerlo. Su presencia, su firma en cada documento importante, su lugar recuperado en la mesa directiva, hablaban por sí solos. El encuentro entre Adriana y Esteban ocurrió meses después, en un contexto que ninguno de los dos había buscado directamente. Una reunión formal para finalizar los últimos detalles del proceso de separación de bienes en la oficina de Marcela. Esteban llegó puntual, vestido con menos formalidad que antes, con una expresión cansada que contrastaba con la seguridad que solía proyectar. Adriana lo recibió con cortesía profesional, sin frialdad excesiva, pero sin la calidez que alguna vez existió entre ellos. Revisaron juntos los documentos finales. Todo estaba claro, ordenado, sin espacio para disputas mayores. Al terminar, mientras Marcela salía un momento de la sala, Esteban aprovechó para hablar, quizás por primera vez, con honestidad real. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo con la voz baja, «pero necesito que sepas que entendí, tarde, mucho más tarde de lo que debí, todo lo que hiciste por esta familia y por esta empresa, y todo lo que yo dejé de valorar». Adriana lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. «No perdí todo la noche que cerraste la puerta», continuó Esteban. «Perdí todo mucho antes, cuando empecé a tratarte como si fueras menos importante de lo que realmente eras». Adriana guardó silencio un instante más, ordenando sus propias palabras antes de responder. «No te guardo rencor, Esteban, pero tampoco voy a fingir que nada de esto pasó. Aprendí a construir sin necesitar tu aprobación, y eso, aunque dolió, también me hizo más fuerte». Esteban asintió con los ojos húmedos, sin atreverse a pedir una reconciliación que sabía imposible. «¿Podemos al menos estar bien por Lucía?», preguntó. «Eso», respondió Adriana con calma, «siempre va a depender más de tus acciones futuras que de mis palabras de hoy». Antes de retirarse, Adriana agregó una última frase, dicha sin rencor, pero con una claridad que Esteban no olvidaría jamás. «Te reíste pensando que yo era débil por quedarme callada tanto tiempo. Nunca entendiste que el silencio, a veces, es solo el tiempo que alguien necesita para prepararse bien». Se levantó, tomó su bolso y salió de la oficina con la misma dignidad con la que había cruzado aquel salón la noche de la cena. Esteban se quedó sentado solo, comprendiendo por fin con total claridad que aquella risa pequeña y arrogante de meses atrás había sido, sin saberlo, el inicio de todo lo que había perdido. Un año después, Adriana caminaba por los pasillos de la empresa con la seguridad de quien finalmente ocupa el lugar que siempre le perteneció. Había sido nombrada directora general, no por ambición, por el respeto ganado en décadas de trabajo silencioso.
La empresa recuperó estabilidad. Lucía terminó sus estudios y empezó a trabajar junto a ella, orgullosa del apellido que llevaba, no por su padre, sino por lo que su madre había reconstruido. Adriana volvió a pintar. Una tarde de domingo, terminando un cuadro en el balcón, sintió una paz que no sentía hacía años. Esteban aprendió a vivir con una versión reducida de la vida que tuvo. De la empresa que ayudó a fundar, le quedaba solo una participación menor, un recordatorio de todo lo que había dejado escapar. Una tarde, Esteban la vio a lo lejos. Adriana salía de una reunión hablando con seguridad frente a un grupo de jóvenes ejecutivos. No se acercó, solo la observó unos segundos, y entendió que no había perdido su matrimonio la noche en que ella cerró aquella puerta. Lo había perdido mucho antes, en cada momento en que confundió su silencio con debilidad. Esa noche, frente al espejo, Esteban no encontró al hombre seguro que alguna vez brindó entre risas. Solo encontró a alguien que demasiado tarde aprendió el precio real de una sonrisa arrogante. ¿En qué momento crees que Esteban perdió realmente a Adriana? Cuando la despreció en silencio, cuando la humilló frente a su familia, o cuando se rió al verla partir, seguro de que ella siempre volvería. Si esta historia te hizo sentir algo, quédate cerca, suscríbete a Silencio y Destino, y sigamos descubriendo juntos las historias que la vida pocas veces se atreve a contar en voz alta.